Bien, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la inserción de texto en Word. Bueno, eso ya ustedes lo conocen a la perfección, saben cómo escribir texto. Bueno, yo en este momento voy a utilizar uno de los tantos truquitos que tiene guardado Word para insertar el texto. No tenemos nada nuevo acá. Nosotros sabemos perfectamente que el texto se inserta de este modo, pero también tenemos el modo clásico de copiar, pegar, y que eso lo podemos traer inclusive desde lo que es internet. Por ejemplo, busquemos la Wikipedia. Si quiero pegar un texto, ustedes no van a tener ningún inconveniente, pero quizás se les está pasando algo. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito o hacer una búsqueda acerca de lo que es Word como procesador. Voy a copiar este texto. Voy a copiar este texto con el clásico Control C, Control V. Voy a mi documento, le doy Control V, y lo que pasa normalmente cuando copiamos el texto y lo pegamos es que esto sucede con todo el formato preestablecido desde el lugar de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que el tipo de letra, el tamaño de letra, los estilos y sobre todo, algo bien fastidioso, los hipervínculos también son copiados dentro del propio Word, pero no es lo que queremos. Yo te aconsejo que siempre tengas el cuidado de colocar el texto sin ningún formato preestablecido, y para eso tenemos algunas opciones. La opción más común es clic derecho, te vas a donde dice opciones de pegado y buscas esta que dice conservar solo texto. Esto se utiliza cuando tú deseas copiar un texto o una porción de texto sin que venga con los formatos preestablecidos. Bueno, acá solamente nos quedaría eliminar los pies de página y ya tendríamos el texto copiado sin ningún formato. Otra forma de insertar texto, ¿no? Este es un tema bastante sencillo en realidad, pero tenemos que tocarlo porque es importante. Otra forma de insertar texto es creando un cuadro de texto. La ventaja de crear un cuadro de texto es que este cuadro de texto se va a comportar como si fuera un objeto. Digamos que quiero colocar el texto que hace unos instantes estaba utilizando. Igual le doy clic derecho y selecciono conservar solo texto. La ventaja de esto es que, como te he dicho hace unos instantes, se va a comportar como si fuera un objeto. Es decir, si yo disminuyo el ancho del cuadro de texto, el texto automáticamente se va a adaptar a los márgenes que posee ese cuadro de texto. Si yo lo amplío, o inclusive si yo le disminuyo el alto, voy a tener parte de texto oculto inclusive, ¿no? Bien, hay tres modos entonces. Uno es el clásico tipeo, otro es el copiar pegar y otro es copiar pegar utilizando un cuadro de texto. Otra de las ventajas de este cuadro de texto es que yo lo puedo desplazar a cualquier lugar del documento sin preocuparme en teoría. Bueno, el cuadro de texto tiene diversos formatos. En este caso he utilizado el cuadro de texto simple, pero si gustas inclusive podríamos utilizar un lateral de Austin, ¿no? Que es un clásico ejemplo que aparece siempre en algunas revistas o en algunos libros. Yo podría pegar acá, pego el texto y en la parte superior le pongo el título. El título era Word, ¿no? Entonces esto le da un formato bastante visible, bastante útil, bastante interesante. Tres modos: tipeo clásico, el copiar pegar, tomando en cuenta que no hay que copiar siempre los formatos, eso lo hacemos con clic derecho y el botón A, y finalmente utilizando un cuadro de texto para definir el lugar donde queremos ubicarlo, ¿sí? Tanto izquierdo, al centro o derecha, etcétera.